Título de la historia. El refugio maldito. Ecos del pasado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias que no te dejan dormir. Si alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo. Entonces este canal es para ti. Hoy te traigo una historia de terror basada en hechos reales que ocurrió en un refugio de montaña abandonado. Una historia que mezcla lo paranormal, lo psicológico, y lo que nunca debería ser despertado. Así que prepárate, sube el volumen y apaga la luz. Porque lo que vas a escuchar podría perseguirte por las noches. Capítulo 1. El último sendero. Mi nombre es Laura Espinoza. Soy guía de montaña certificada y desde hace 7 años trabajo conduciendo turistas por rutas naturales en la región de los Andes ecuatorianos. He visto tormentas eléctricas aterradoras, avalanchas, incluso he tenido que rescatar gente atrapada por la nieve, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví en diciembre del 2021. Todo comenzó cuando un grupo de excursionistas internacionales se contactó conmigo para hacer una caminata de 5 días por una ruta poco explorada, que bordeaba una cadena montañosa cerca de un pueblo abandonado llamado Pucalloma. El pueblo estaba deshabitado desde hacía décadas. Las leyendas locales decían que algo había envenenado el lugar, que los pocos que se quedaron después del éxodo simplemente desaparecieron. Nunca me había gustado ese sector, y siempre lo evitaba por respeto a lo que contaban los habitantes de los alrededores. Pero el dinero era bueno y la temporada baja había dejado mi cuenta bancaria tambaleando. Éramos 7 personas en total. 5 turistas, 3 alemanes, un colombiano y una francesa, mi asistente Marcos, y yo. El primer día transcurrió con normalidad. Caminamos durante horas, tomamos fotografías espectaculares de los glaciares y dormimos bajo un cielo despejado. Pero el segundo día empezó a cambiar todo. Al mediodía, el clima se volvió denso, el aire más frío de lo normal para esa altura, y una neblina cerrada comenzó a cubrirlo todo. Revisé mi GPS. Íbamos por el camino correcto, pero a cada paso el ambiente se sentía más pesado, como si estuviéramos entrando en otro mundo. Fue entonces cuando uno de los turistas, Annette, la chica francesa, señaló una estructura a lo lejos, entre la bruma. Al acercarnos, descubrimos los restos de lo que parecía un refugio de montaña abandonado. Era de madera ennegrecida por el tiempo, con ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra oxidada. A pesar de su estado, parecía que el interior todavía podía brindar resguardo. Marcos me miró con cara de duda. Él también conocía las historias. ¿Y si acampamos más adelante?, me susurró. Pero los turistas estaban entusiasmados, y el cansancio empezaba a notarse en sus pasos. Decidí entrar primero para revisar. El refugio tenía 2 niveles. Abajo, una cocina rudimentaria, una mesa carcomida, y lo que quedaba de una chimenea. Arriba, varias camas de madera sin colchón, cubiertas de polvo, telarañas y marcas en la pared, marcas extrañas. No eran rayones comunes. Parecían garabatos escritos con desesperación, dibujos de rostros deformes y palabras en idiomas que no reconocí. Una en especial se repetía: él vuelve con la niebla. No dije nada al grupo. Barrimos el suelo lo mejor que pudimos y armamos los sacos de dormir. Esa noche, no hubo estrellas. Solo niebla, y un silencio antinatural. A las 3 de la madrugada me despertó un crujido. Alguien bajaba las escaleras con pasos lentos, como arrastrando los pies. Pensé que era uno de los turistas con ganas de ir al baño, así que no me moví. Pero luego escuché algo más, una respiración pesada, y el sonido de algo golpeando suavemente la madera, como uñas largas. Abrí los ojos lentamente. Desde mi saco de dormir, solo podía ver sombras, pero algo me hizo contener la respiración. Vi una silueta en la cocina, alta, muy delgada, con una cabeza que no era humana. Y no caminaba, se deslizaba. No podía gritar. No podía moverme. Y de repente, desapareció. El resto de la noche pasó en una mezcla de terror y confusión. En la mañana, ninguno de los turistas dijo nada. Excepto Annette. ¿Tú viste al hombre delgado?, me preguntó en voz baja mientras tomábamos café. Le pregunté qué quería decir. Yo no dormí, lo vi observando desde la ventana, sus ojos eran como carbones encendidos. No dije nada. No quería crear pánico. Empacamos y salimos del refugio. Apenas avanzamos 500 metros, uno de los turistas alemanes, Thomas, comenzó a sangrar por la nariz. Mucha sangre. Luego se desmayó. Lo reanimamos, pero no hablaba. Solo murmuraba algo en alemán que ni sus amigos entendían del todo.
Le temblaban las manos. Volvimos al refugio por emergencia. Intentamos comunicar por radio, sin éxito. Esa fue la peor decisión que pudimos haber tomado. Esa noche, comenzó la verdadera pesadilla. ¿Quieres saber qué pasó después? No te pierdas el siguiente capítulo de El Refugio Maldito, Ecos del Pasado. Capítulo 2. Las puertas que nunca debieron abrirse. Volvimos al refugio con Thomas apoyado en el hombro de su amigo Klaus. No caminaba con firmeza. Parecía confundido, como si su mente estuviera atrapada en algún lugar entre el sueño y la vigilia. Su nariz había dejado de sangrar, pero sus ojos estaban vidriosos, con una mirada fija que no reconocía a nadie. Dentro del refugio, la temperatura había bajado varios grados. Lo supimos apenas cruzamos el umbral. El vaho salía de nuestras bocas, a pesar de que afuera no hacía tanto frío. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de madera podrida, metal oxidado y algo más, como carne en descomposición. Marcos preparó una cama improvisada para Thomas, mientras yo revisaba el resto del lugar. Nada parecía haber cambiado. Sin embargo, algo no estaba bien. Una de las paredes del segundo piso ahora tenía más marcas, dibujos nuevos. No podía ser. Yo los había contado la noche anterior. Y ahora eran más. Había uno en particular que me paralizó. Un rostro sin ojos, con una sonrisa abierta de oreja a oreja, dibujado con trazos frenéticos. Debajo, una frase escrita con lo que parecía tierra o sangre seca. Él despierta con el primero que cae. No quise decirle nada a nadie. Al caer la noche, encendimos una fogata dentro del refugio. Cerramos la puerta como pudimos, aunque no había pestillo ni cerradura. Usamos cuerdas y una barra de metal encontrada en la cocina. Intentábamos convencer a los turistas de que todo estaba bajo control, pero incluso ellos comenzaban a notar que algo no iba bien. ¿Cómo se llama este lugar?, preguntó Lina, la francesa. Nadie lo sabe realmente, le respondí. Solo decían que antes era un puesto de vigilancia, luego un refugio de emergencia, hasta que pasó algo. ¿Qué pasó?, insistió Klaus. Me quedé en silencio. No quería repetir los rumores de los lugareños, pero sentí que ya era tarde para ocultarlo todo. Dicen que en los años 60, un grupo de geólogos vino a esta zona. Uno de ellos encontró una cueva sellada cerca de aquí. Una con símbolos grabados en piedra. A los pocos días, uno del grupo desapareció. Y luego otro. El tercero fue encontrado colgado del techo del refugio, sin ojos. ¿Y después?, preguntó Lina. Nunca encontraron a los demás. El último sobreviviente fue hallado en el bosque, mudo, desnutrido, con símbolos tallados en todo el cuerpo. Murió una semana después. Nadie dijo una palabra. El fuego seguía crepitando, pero todos miraban a la puerta, como si esperaran que algo la empujara desde afuera. Fue Annette quien volvió a hablar. Anoche no soñé. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Marcos. No soñé, pero sentí. Algo estaba metido en mi cabeza. No era un sueño. Era como si alguien, o algo, buscara dentro de mi mente. Me susurraba palabras. Pero no las entendía. Solo repetía una, despertar. La tensión se volvió insoportable. Klaus intentó bromear, pero su risa fue forzada. Incluso Marcos, que siempre había sido escéptico, me lanzó una mirada seria. No lo decía, pero podía sentirlo. Él también lo había sentido. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé un rato más junto al fuego. Necesitaba pensar. Planeaba cómo salir de ahí al amanecer. Estaba decidida a abandonar la ruta y llevarlos de regreso, aunque tuviera que forzar la caminata. Y entonces lo escuché. No fue un sonido fuerte, ni un golpe. Fue un susurro detrás de mi oído, tan claro y real como si alguien se hubiera agachado junto a mí. Laura, me levanté de un salto, con el corazón latiendo como un tambor. Miré alrededor, pero no había nadie. Todos dormían. El fuego seguía encendido, pero por un instante, vi una sombra cruzar la habitación. No caminó. Se deslizó. Subí corriendo las escaleras. Entré al cuarto donde dormían los demás. Thomas murmuraba en su lengua natal. Temblaba como si estuviera convulsionando, pero no era un ataque. Era otra cosa. Lo que dijo me dejó helada. ¿Eres der Watch, der Mann in Nebel? ¿Qué dijo?, preguntó Marcos desde la puerta. Lina, que entendía alemán, se levantó pálida. Dijo, él ha despertado, el hombre en la niebla. A la mañana siguiente, Thomas no despertó. Respiraba, pero no reaccionaba. Lo revisamos. Pupilas dilatadas. Fiebre.
pulso débil. No teníamos medicamentos fuertes ni comunicación. Decidí que era el momento de evacuar. Pero al salir del refugio, todo había cambiado. El sendero que habíamos seguido estaba cubierto de neblina espesa. El GPS no respondía. La brújula giraba en círculos. La montaña parecía deformada, como si la geografía hubiera cambiado. Intentamos rodear la zona. Caminamos durante 3 horas. Pero al regresar, estábamos frente al mismo refugio. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a gritar. Solo Annette, que se detuvo frente a la puerta y murmuró: no es el mismo lugar. Y tenía razón. El refugio tenía ahora 3 ventanas, no 2. Y los garabatos de la pared externa eran más. Había una nueva figura tallada en la madera, justo sobre el dintel. Un círculo con líneas en espiral, como un ojo que todo lo ve. Y debajo, una frase: ahora están dentro. Nos habíamos convertido en parte del lugar. Y él, ya nos había notado. Capítulo 3. El eco de los que no volvieron. Pasaron más de 5 horas desde que volvimos al refugio, y nadie habló. El ambiente estaba cargado, como si el aire se hubiera espesado y cada palabra costara esfuerzo. Sentíamos una presencia. No había otra forma de decirlo. No era paranoia, no era cansancio. Era algo vivo, sin carne ni huesos, que nos observaba desde las sombras, desde los dibujos, desde dentro de nosotros. Thomas seguía inconsciente. Cada cierto tiempo murmuraba frases en alemán, algunas sin sentido, otras que nos ponían la piel de gallina. La que más repitió fue: "Sie warten in den Wanden", Lina lo tradujo en voz baja. Ellos esperan en las paredes. Nos miramos, incapaces de decir lo que todos pensábamos. No era una metáfora. Marcos y Klaus intentaron romper una de las ventanas para escapar, pero el vidrio no se rompía. Era como golpear piedra pulida. Las puertas tampoco cedían. Algo afuera, o dentro, nos mantenía allí, y cuanto más forcejeábamos, más fuerte era la sensación de ser observados, escuchados, juzgados. Esa noche no encendimos fuego. Nos sentamos en silencio, rodeando a Thomas como si aún pudiera protegernos. Annette no dejaba de mirar una esquina oscura de la habitación. Yo trataba de ignorarlo, pero ella lo dijo con voz firme: "Hay alguien ahí". "Annette, no hay nada", le dije, aunque ni yo misma me creía. No está de pie, está colgado. Como si lo hubieran amarrado al techo. No se mueve, pero mira. Mira sin ojos. Lina rompió a llorar. Marcos se levantó con furia. Basta. Esto es sugestionarnos. Es un mal viaje, una alucinación colectiva. Nos estamos enfermando, eso es todo. Pero en ese momento, lo escuchamos. Fue un grito. No humano. Agudo, largo, lleno de dolor y rabia. Venía de las paredes. No, venía desde dentro de las paredes. Como si las maderas fueran carne, que respiraba y gritaba desde sus entrañas. Todos nos quedamos congelados. Thomas se incorporó de golpe. Sus ojos estaban en blanco. Señaló al techo con el dedo tembloroso. Ya no duerme, y se volvió a desplomar. Horas más tarde, el refugio tembló. Literalmente. Como si algo se arrastrara debajo. Sentimos las vibraciones en el suelo. Los objetos se movieron. El aire olía a tierra húmeda, como si se abriera una tumba cercana. Klaus, que intentaba mantenerse firme, fue el primero en perder el control. Tenemos que salir por el techo. Por donde sea. Nos están matando aquí. Subió con una linterna a la buhardilla. Nadie quiso seguirlo. Solo escuchamos cómo pateaba maderas, cómo maldecía. Luego, un silencio. Demasiado largo. Marcos subió tras él. Lina y Annette me tomaron de los brazos, temblando. Pasaron 3 minutos. Luego 5. Entonces, el grito. Fue Marcos. Bajó las escaleras corriendo, pálido como un cadáver, temblando, con la linterna rota en las manos. No hay techo. No hay nada. Es un vacío. Abres la trampilla, y no hay madera, ni tejas, ni cielo. Solo niebla. Oscura. Negra. Y vi a Klaus ahí. No caminaba. Flotaba. Con la boca abierta, mirándome. ¿Y qué hizo? Le pregunté. Se rió. Esa noche dormimos por turnos. O lo intentamos. Yo cerraba los ojos solo para ver imágenes que no eran mías. Rostros deformes, lenguas negras, ojos arrancados, barras arrastrándose por túneles de piedra húmeda. Y una figura que se repetía en todos los sueños. Un hombre alto, delgado, con la piel grisácea, sin rostro, pero con una boca gigantesca y dientes afilados.
Un susurro acompañaba siempre esa imagen. Despiértalos a todos. Uno por uno. Hazlos ver. Me levanté sudando, con el corazón a punto de estallar. Vi que Nete ya estaba despierta. También había soñado. Lo supe por cómo me miraba, como si yo también fuera parte de la pesadilla. Al amanecer, si es que ese gris afuera podía llamarse amanecer, encontramos la palabra volver escrita en cada pared, una y otra vez. No estaba allí antes. Era como si alguien hubiera pasado toda la noche escribiendo en círculos. Y justo en el suelo, frente a la puerta, una frase nueva. Si abres la puerta, no volverás, solo intentamos abrirla. Esta vez cedió. Pero lo que vimos nos paralizó. El bosque ya no estaba. Donde antes había árboles, había una planicie árida, sin vegetación, con pilares de piedra en ruinas y neblina cubriéndolo todo. Como si el refugio hubiera sido trasladado a otra dimensión. Una tierra sin vida. Marcos dio un paso afuera. Se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Annette. Las huellas, hay huellas, pero no son nuestras. ¿Humanas?, preguntó Lina, con la voz rota. No. Tienen garras. Y son miles. ¿Van hacia alguna parte?, pregunté. Sí, respondió sin moverse. Hacia aquí. Nos miramos sin saber qué hacer. El refugio, la única seguridad que conocíamos, ya no lo era. Afuera había algo peor. Pero quedarnos también era una condena. Esa noche, los gritos volvieron. No desde las paredes. Esta vez desde debajo del suelo, como si alguien o algo estuviera cavando para entrar. Y Thomas volvió a hablar. Su voz no era la suya. Era más grave. Profunda. Inhumana. Falta uno. Cuando el último vea, el umbral se abrirá. Entonces entendimos. Nos estaba preparando, a todos, para algo que venía. Y solo quedaba tiempo para decidir si seríamos testigos, o sacrificios. Capítulo 4. Las voces del suelo. La noche se volvió espesa. No por la oscuridad, sino por los sonidos. Por las voces. Por los golpes que venían del subsuelo. No eran ruidos aleatorios. Eran ritmos, como golpes en un tambor profundo, seguidos de murmullos que subían por las paredes, serpenteaban por el aire y nos invadían el pensamiento. Algunos eran lamentos. Otros, susurros en un idioma que no conocíamos, pero que nuestros cuerpos sí comprendían. Sentíamos los significados como cuchillas en la piel. Thomas ya no estaba con nosotros. Desapareció durante la madrugada. No hubo portazos, ni gritos, ni señales de escape. Simplemente, ya no estaba. En su lugar, en el espacio donde dormía, había una pequeña fosa excavada. Como si el suelo lo hubiese tragado suavemente. Lina intentó excavar con las manos, desesperada, gritando su nombre. No llegamos muy lejos. A los pocos centímetros de profundidad, tocamos algo duro. Madera vieja, carcomida por el tiempo. Un ataúd. Pero el problema era otro. Ya estaba allí antes. Esto no lo cavamos, dijo Annette, temblando. Esto lleva años aquí. ¿Cómo es posible?, pregunté, a sabiendas de que nadie tenía respuesta. Marcos rompió parte de la madera con un palo. Dentro no había cuerpo. Solo tierra, y un papel envuelto en tela negra, húmeda por dentro. Lo abrimos con cuidado. Era un dibujo hecho a carbón. Una figura humana con una venda en los ojos, pero bajo su piel, que era traslúcida, se veían criaturas pequeñas, como gusanos con garras, que trepaban desde su estómago hasta su boca. El texto decía: él nos ve por dentro. Klaus, que hasta entonces no había dicho nada desde el incidente del techo, se acercó como en trance. Observó el dibujo y murmuró: yo, soñé con esto cuando era niño. Con exactitud. Lo miramos en silencio. Esa frase no era una expresión vaga. Era precisa. Lo había visto todo. La figura, los gusanos, el texto, desde antes. ¿Cómo? Alrededor del refugio, la niebla persistía, inmóvil, densa como algodón sucio. Lina juraba que vio a Thomas entre ella. Solo una silueta, borrosa, que la observaba desde la distancia. Salí a investigar con ella, armados con linternas y una navaja oxidada. No encontramos nada, salvo marcas. En el suelo, entre la tierra seca, había huellas que no eran humanas. 3 dedos largos, una garra profunda, y una especie de arrastre entre cada paso. Y lo peor, iban en círculo, rodeando el refugio una y otra vez. ¿No quieren entrar?, dije. No, respondió Lina. Quieren que salgamos. En ese momento, ambas escuchamos un sonido familiar, una voz.
Era la voz de Thomas, suave, como si estuviera dentro de nuestras cabezas. Lina, vuelve adentro. Ella giró hacia mí, pálida, los ojos enormes. Tú también la oíste, ¿verdad? Asentí, sin palabras. Y corrimos. Adentro, Klaus hablaba solo. Murmuraba en voz baja frente a una pared. Klaus. Le dije con cautela. Giró lentamente. Tenía sangre en las uñas. Había estado rascando la madera, como si intentara abrirla desde dentro. Ellos están ahí, solo un poco más abajo, dijo sonriendo. Nos esperan. Marcos se acercó y lo tomó del brazo. Basta, hermano. Necesitamos dormir, pensar con claridad. No, no entiendes, dijo Klaus con una calma perturbadora. Ya no hay afuera. Solo hay adentro. Y el adentro está más abajo. Ese día, algo cambió. El suelo del refugio comenzó a formar grietas. No naturales. No por presión o humedad. Eran líneas rectas, exactas, como símbolos que emergían lentamente en el piso de madera. Lina tomó una libreta y empezó a copiar los trazos. Había estudiado arqueología, lenguas muertas, pero esto no era nada que conociera. Esto no es un lenguaje, dijo. Es una llave. Algo se está escribiendo solo. Algo se está preparando para abrirse. Esa noche, nadie durmió. Cerca del amanecer, Annette desapareció. Igual que Thomas. Sin ruidos. Sin señales. Solo encontramos su bufanda en el mismo rincón donde Thomas dormía. Y otra fosa. Esta vez más profunda. Con ella, una piedra negra, redonda, colocada encima. Cuando la tocamos, escuchamos algo, desde dentro de nuestras mentes. Ya casi. Tiramos la piedra lejos. No cayó. Se suspendió en el aire por unos segundos y luego se hundió sola en la tierra. Marcos perdió el control. Tenemos que quemar esto. Todo. El refugio, los suelos, las paredes. Lo que sea que esté debajo, debe arder. Intentamos hacer fuego. Rociamos la madera con alcohol, reunimos lo que pudimos. El fuego comenzó, pero duró solo unos segundos. Luego, se apagó solo, sin humo, como si el aire se lo hubiese tragado. Como si el fuego no pudiera existir aquí. No vamos a salir vivos, dijo Lina. No si seguimos esperando, dije yo. Tenemos que bajar. Si todo esto viene de abajo, hay que enfrentarlo. Descubrir qué es. O al menos, entenderlo. ¿Y si eso es lo que quieren? Preguntó Klaus, riendo bajo, cada vez más inestable. ¿Y si toda esta búsqueda es solo el ritual que necesita para nacer? Marcos nos miró a todos. Entonces bajemos. Pero no como víctimas. Bajemos con respuestas. Esa tarde, removimos el suelo. Había más símbolos debajo. Y un hueco. Un túnel. Profundo, angosto, húmedo, hecho con paredes de piedra lisa, que parecían respirar. Nos preparamos. Atamos cuerdas. Nos armamos con linternas y cuchillos. Solo quedábamos 4. Marcos, Lina, Klaus y yo. Antes de descender, miré por última vez el refugio. Ya no parecía un refugio. No era madera. No eran paredes. Eran venas. Latían. Y abajo, algo nos esperaba. No solo para ser descubierto. Para completarse. Capítulo 5. El túnel palpitante descendimos. Uno a uno, nos dejamos caer por la abertura, con la cuerda atada a la cintura. La luz de nuestras linternas apenas penetraba la oscuridad, que parecía más densa, más viva, como si devorara cada rayo que intentaba atravesarla. El túnel era estrecho al inicio, obligándonos a avanzar agachados, rozando las paredes húmedas con los hombros. Pero lo más perturbador era que no parecía hecho por manos humanas. Cada piedra, cada curva, tenía una forma demasiado orgánica, como si lo hubieran moldeado desde adentro, desde las entrañas de algo vivo. Klaus iba adelante. Llevaba una sonrisa perturbadora desde que cruzamos la entrada. A veces murmuraba palabras que no entendíamos, como si alguien le susurrara al oído. Lina iba detrás de él, con la libreta en la mano. No dejaba de mirar los símbolos tallados en las paredes. Espirales, ojos, figuras humanas desmembradas, bocas abiertas, y una en particular que se repetía una y otra vez. Un círculo rodeado de manos con dedos alargados, todas apuntando hacia el centro. Esto no es decoración, dijo Lina. Es una advertencia. ¿De qué? Pregunté. Ella tragó saliva. De nosotros. A medida que descendíamos, el aire cambiaba.
Se volvió más espeso, cargado de un olor metálico, como sangre antigua. El silencio era absoluto, hasta que no lo fue. Primero, escuchamos un zumbido. Suave, grave, constante. Luego, como si algo respondiera a nuestra presencia, las paredes comenzaron a vibrar. No era nuestra imaginación. ¿Sienten eso?, preguntó Marcos, con la linterna temblando en su mano. Es como un latido. Y lo era. Las paredes tenían un pulso, como si el túnel fuera parte de un ser vivo. Un corazón que latía lento, esperando. No estamos dentro de una cueva, murmuré. No, dijo Klaus, sin mirar atrás. Estamos dentro de él. Nadie preguntó a qué se refería. Porque en el fondo, todos lo sabíamos. El túnel se abrió finalmente en una sala más amplia. Una caverna de techos altos, con pilares naturales que se alzaban como costillas. En el centro, una estructura circular, tallada con más símbolos, rodeada de huesos humanos perfectamente ordenados. No eran esqueletos dispersos. No. Estaban colocados con intención. Cráneos en círculo, vértebras alineadas, costillas formando estrellas. Como un altar hecho de cadáveres. Y en el centro, un hueco. Un pozo sin fondo. Nos acercamos lentamente. Al mirar dentro, no vimos oscuridad. Vimos ojos. No físicos. No del todo. Era como si algo al otro lado del pozo nos mirara directamente a la mente. Una presencia sin cuerpo que penetraba nuestras barreras, escarbaba nuestros recuerdos, buscaba nuestras debilidades. ¿Lo sienten?, dijo Klaus, sin apartar la vista. Nos conoce. Nos reconoce. Lina retrocedió. Marcos dio un paso al frente. Yo me quedé inmóvil. Del pozo empezó a subir un sonido, un susurro múltiple, como si cientos de bocas hablaran al unísono. Ustedes ya han estado aquí. No es posible, dije en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo. Es la primera vez. La carne olvida, respondieron las voces. Pero el alma regresa. Klaus se arrodilló. Sonreía. Lloraba. Siempre supe que volvería. Desde niño, lo soñaba. Este lugar es casa. Levántate. Le gritó Marcos. No sabes lo que estás diciendo. Pero Klaus no respondió. Empezó a rezar, pero no en un idioma conocido. Repetía una letanía grave, gutural, con palabras que nos erizaban la piel aunque no las entendiéramos. Y entonces ocurrió. El altar de huesos comenzó a temblar. Los cráneos se sacudieron, las vértebras vibraron, las costillas crujieron, y desde el centro del pozo, una figura comenzó a emerger. No caminaba. No reptaba. Flotaba. Primero fue su forma. Alargada, delgada, cubierta de una piel grisácea, sin ojos, sin boca. Solo una hendidura vertical en el rostro que palpitaba. Sus brazos eran más largos que su cuerpo. Terminaban en dedos que se dividían como raíces. Marcos gritó y sacó el cuchillo. Atrás. Maldita cosa, atrás. Intentó atacarla, pero la criatura solo alzó una mano. Y Marcos se quebró. No de forma figurada. Su cuerpo se dobló hacia adentro, como si lo hubieran exprimido desde el alma. Cayó como una marioneta sin cuerdas, su rostro congelado en una expresión de horror puro. Lina gritó. Quiso correr, pero Klaus la detuvo. No debes huir, le dijo con voz extrañamente suave. Debes recordar. Ella lo miró, jadeante. Recordar que... ¿Quién fuiste antes? Antes de ser tú. Antes de olvidar. Este lugar no es nuevo. Es el final. Siempre ha sido el final. Yo la tomé del brazo. Vámonos. Ahora. Ella dudó. Pero corrió. Salimos del círculo. No supimos por dónde fuimos. Solo corrimos. Las paredes parecían moverse, expandirse y contraerse. Como un pulmón vivo. Como si el túnel nos tragara de vuelta. No vimos más a Klaus. No supimos si lo que vimos era real o no. Pero sus palabras quedaron clavadas. Este lugar es casa, logramos regresar al refugio. El suelo se había cerrado. Ya no había hueco, ni grietas, ni símbolos. Solo madera. Pero el aire había cambiado. Ya no olía a encierro. Olía a sangre fresca. Y en la mesa, colocada con delicadeza, había una fotografía antigua en blanco y negro. 5 niños de pie frente a una casa vieja, con árboles secos de fondo. 3 de ellos éramos nosotros. Lina, Klaus y yo, con ropa antigua, mirando a la cámara. Y una frase escrita a mano detrás. Ustedes prometieron volver, capítulo 6.
La promesa olvidada, el silencio era espeso, como si cada centímetro del refugio escuchara nuestra respiración entrecortada. Lina y yo estábamos sentados frente a la fotografía, incapaces de apartar la vista. Era innegable. Éramos nosotros. De niños. En un lugar que jamás recordábamos haber visitado. Pero lo más perturbador no era eso. El niño que estaba al centro, de pie entre nosotros, no era Klaus. Era otro. Su rostro estaba borroso, como si el tiempo, o algo más, lo hubiese borrado de forma deliberada. Su figura parecía vibrar levemente en la imagen, como si no perteneciera del todo al papel, ni a este mundo. ¿Lo recuerdas? Pregunté con la voz rota. Lina negó lentamente con la cabeza, pero tenía los ojos bien abiertos. Estaba atando hilos. Vi en su mirada el terror de alguien que empezaba a recordar lo imposible. La casa, murmuró. No la de la foto. Otra. Blanca, con columnas. Detrás de un campo de maíz. Siempre estaba nublado. Siempre se quedó en silencio. La habitación pareció contraerse. El aire estaba cargado. Sentíamos que no estábamos solos. ¿Crees que Klaus siga con vida? Pregunté, aunque en mi interior ya lo sabía. Lina no respondió. Tomó la foto y la guardó en su mochila. Tenemos que volver. ¿Estás loca? Me levanté de golpe. ¿Volver? ¿Después de lo que pasó allá abajo? ¿Después de lo que le hizo a Marcos? Si no lo hacemos, dijo Lina con la voz firme, aunque los labios le temblaban, esto va a seguir. Klaus no estaba al frente por casualidad. Él sabía. Y ahora, algo lo ha reclamado. Lo mismo que nos quiere a nosotros. No dormimos esa noche. El refugio nos miraba. No había ojos, pero los sentíamos. A cada rincón que apuntábamos la linterna, el miedo se hacía más denso. Algo nos rodeaba. No atacaba. Solo esperaba. Al amanecer, empacamos lo esencial. No volveríamos al túnel por el mismo sitio. Pero Lina había estado revisando mapas antiguos del pueblo en los documentos que llevaba. Hay otra entrada, dijo, mostrando una zona boscosa a 3 kilómetros del refugio. Una mina cerrada desde los años 40. Según los registros, colapsó por dentro, pero si es parte del mismo sistema, podríamos entrar por allí, terminé. O salir, añadió ella, aunque no sonó convencida. El bosque nos recibió con niebla densa, aunque el cielo estaba despejado. Era como si la neblina se negara a irse de aquel lugar, protegiéndolo, o manteniéndolo encerrado. Llegamos a lo que quedaba de la mina. Solo una puerta metálica oxidada y media pared de ladrillos, cubierta de maleza. Empujamos la puerta. Crujió como un grito lejano. Adentro, una galería descendente se abría a la oscuridad. El aire era más frío, más espeso. Y de nuevo, el latido. Muy tenue, pero constante. Ya no sabíamos si venía de las paredes, o de nosotros. Avanzamos con linternas, cuadernos, una navaja, y mucho miedo. El túnel nos engullía poco a poco. Como si se cerrara tras nuestros pasos. Lina se detuvo de golpe. Aquí. ¿Qué? Este punto, apuntó a una abertura lateral. No figura en los planos modernos, pero sí en los antiguos. Está marcado como acceso 3, conducto hacia la cámara principal. ¿Cámara principal? Donde nos llevó Klaus. Pasamos. El camino era más estrecho, más antiguo. Los muros estaban cubiertos de marcas. No como las anteriores. Estas eran más frescas. Rayones hechos con uñas, con garras, con algo desesperado por salir o impedir que otros entraran. ¿Escuchas eso? Susurré. Sí, respondió Lina. Eran llantos. No humanos. Pero tampoco animales. Como si la piedra llorara. Al final del corredor, nos topamos con una puerta de madera carcomida. Pero lo que había detrás fue lo que detuvo nuestro aliento. Era la misma caverna. El altar seguía allí, pero sin Klaus. Sin huesos. Solo un vacío. Y en el centro, el pozo, tapado con carne. Un tejido rojizo y palpitante cubría la abertura, como una herida en proceso de sanar. Y del techo colgaban hilos viscosos, que goteaban una sustancia negra al centro. Dimos un paso. Y el ambiente cambió. Las paredes se movieron. Literalmente. Se contrajeron hacia nosotros. Y un gemido profundo surgió desde el suelo. ¿Nos estás sintiendo?, dije. Lina sacó la fotografía. Caminó al centro. Si este lugar guarda los recuerdos, quizás podamos forzar el nuestro. Se arrodilló. Abrió la libreta.
Comenzó a copiar símbolos del borde del altar. Como si lo hubiera hecho antes. ¿Qué estás haciendo? Algo me dice que esto no es la primera vez que invocamos a eso. Pero esta vez quiero recordar qué fue lo que prometimos. Los símbolos se iluminaron levemente, como si respondieran. El tejido del pozo se estremeció, se agrietó. Y entonces todo volvió. No como un recuerdo, sino como un despertar. Éramos niños. 4. Klaus, Lina, yo, y el cuarto. Ese niño borroso en la fotografía. No tenía nombre. No tenía rostro. Pero lo traicionamos. Lo entregamos. Un pacto sellado con tierra, sangre y olvido. A cambio de vida, salud, suerte, habíamos entregado a uno de los nuestros. Y cuando crecimos, olvidamos. O eso creímos. El precio nunca fue olvidarlo. Fue volver cuando él despertara. Y ahora, lo habíamos hecho. El pozo explotó en luz roja. Una figura emergió. No era la criatura anterior. Era un niño. De pie. Mirándonos. Sin rostro. Sin boca. Solo una hendidura negra donde debía estar su cara. Y en su mano, sostenía una muñeca vieja. Era la de Lina. El niño levantó el brazo. Y la caverna gritó. Capítulo 7. El niño sin rostro. El grito de la caverna no fue un sonido cualquiera. Fue una vibración que caló hasta el tuétano. Los huesos crujieron por dentro, los oídos zumbaron, la visión se distorsionó como si el mundo estuviera a punto de romperse. Y en medio de ese caos, el niño sin rostro no se movía. Lina retrocedió un paso. Yo sentí como mis rodillas querían rendirse, pero me obligué a mantenerme de pie. Algo me decía que si me caía, no me volvería a levantar. Es él, susurró Lina, sin dejar de mirar a la figura. ¿Cómo lo sabes? Lo siento. En el pecho. Como si algo adentro de mí lo recobrara. Como si él fuera un hueco que dejamos atrás. El niño nos observaba, aunque no tenía ojos. Su cabeza se ladeó apenas, con la inocencia de un juego infantil. La muñeca que sostenía, una muñeca sucia, rota, con la cabeza colgando por un hilo, cayó al suelo con un golpe seco. Y entonces habló. No con una voz. No con sonido. Sino con palabras que estallaron dentro de nuestras mentes. ¿Recuerdan lo que prometieron? Me llevé las manos a la cabeza. No dolía, pero el eco de esa presencia era más pesado que cualquier dolor físico. No, jadeó Lina. No del todo. El niño dio un paso. Y la caverna cambió. De pronto, ya no estábamos en aquel subterráneo oscuro y palpitante. Estábamos en un campo abierto. Con neblina. Con árboles torcidos como si gritaran al cielo. Y allí, frente a nosotros, estaba la Casa Blanca con columnas que Lina mencionó antes. Y en el porche, nosotros. Nos vimos. De niños. Corriendo, riendo, empujando a Klaus, mientras él reía nervioso. Y el cuarto niño, el del rostro difuso, caminaba detrás de nosotros. Siempre atrás. Siempre como una sombra. Nunca hablaba. Nunca lo llamábamos por su nombre. No es real, susurré. Sí lo es, dijo Lina. Lo fue alguna vez. Una nueva escena apareció. Dentro de la casa. Una sala con símbolos tallados en el suelo. Una vela por cada uno de nosotros. Y una figura encapuchada, arrodillada, guiándonos. No era un adulto. No tenía rostro tampoco. Solo manos largas y huesudas. Repitan las palabras, decía la figura. Y entreguen lo que más aman. Yo sostenía un reloj de mi abuelo. Klaus, una medalla. Lina, su muñeca. Y el niño sin rostro, nos dio una piedra. Una piedra gris. Lisa. La figura la observó. Luego asintió. Y entonces el piso lo tragó. Sin gritos. Sin resistencia. Solo desapareció. La sala volvió a llenarse de oscuridad. Lo olvidamos, susurré. Lo enterramos. No solo eso, dijo el niño sin rostro, apareciendo de nuevo frente a nosotros. Me negaron. Me borraron de su historia. De sus mentes. Me usaron como moneda, y nunca volvieron. La visión desapareció. Estábamos otra vez en la caverna. Pero ya no era la misma. Ahora había más muñecas alrededor del altar. Más símbolos nuevos, tallados con desesperación. Y en las paredes, decenas de nombres. Algunos borrados. Algunos duplicados. Y en el centro, el nuestro. Lina, Gabriel, Klaus, y un nombre tachado, ilegible, como raspado por cientos de uñas. ¿Qué quieres?
Pregunté. No lo entiendes, respondió. Ustedes prometieron regresar cuando el altar sangrara de nuevo. Esa fue la condición. El sacrificio no era el fin. Era el inicio. Lina se aferró a mi brazo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tantos años después? El niño pareció estremecerse. Porque el mundo olvida. Pero el altar no. El altar espera. El altar sangra. Y ustedes tienen una deuda pendiente. Las luces de nuestras linternas empezaron a parpadear. El aire se hizo más denso, y el suelo, más blando. Como si camináramos sobre carne viva. ¿Y Klaus? Pregunté, con un hilo de esperanza. ¿Dónde está? El niño extendió una mano. Del suelo emergió algo. Una figura en cuclillas. La piel abierta en surcos. Los ojos huecos. El rostro irreconocible, pero la medalla aún colgaba de su cuello. Era Klaus. No, Jade. No puede ser, no está muerto, dijo el niño. Aún no. Pero vive entre capas. Entre mundos. Como yo lo hice. Él pagó la parte que le correspondía. Ustedes, no. La figura de Klaus extendió una mano temblorosa hacia nosotros. Y habló. No dejen que me quede aquí. No como ellos, al fondo, algo se movió. O alguien. Las paredes comenzaron a llenarse de rostros. Rostros de niños. Hombres. Mujeres. Todos distorsionados. Todos mirando hacia adentro. Hacia nosotros. Todos, esperando. ¿Quiénes son? Preguntó Lina. Los que prometieron. Los que fallaron. Los que huyeron. Una sombra más grande emergió del techo. No tenía forma exacta, solo una presencia que se tragaba la luz. Su cuerpo era como humo denso, y su rostro, era todos los rostros juntos. El altar tiene hambre, dijo el niño. Nos rodearon. Tienen dos opciones, añadió. Cumplir la promesa, o quedarse. Como Klaus. Como ellos. ¿Qué debemos hacer? Grité. El niño sonrió. No con labios. Con su voz en nuestra cabeza. Recordar. Y entonces, Lina gritó. Su cuerpo se dobló en espasmos. Cayó al suelo y se llevó las manos al rostro. Lina. La sostuve mientras su cuerpo se agitaba como si algo intentara salir de ella. Está dentro, jadeó. Lo metimos dentro de mí. Yo lo llevé. La caverna tembló. El niño extendió la mano. Y la muñeca se encendió en llamas negras. Todo se volvió rojo. Todo volvió a sangrar. Capítulo 8. La sangre del altar. El fuego negro que consumía la muñeca de Lina no desprendía calor, sino una helada desesperanza que se arrastraba por el aire como un aliento de ultratumba. Las sombras en las paredes parecían acercarse, y los rostros atrapados en la piedra se agitaban, como si quisieran salir, como si al fin vieran la puerta abierta. Yo sostenía a Lina entre mis brazos, sintiendo como su cuerpo se estremecía de una manera que ninguna fiebre podría causar. Sus ojos estaban abiertos, pero no me veían. Se clavaban en un punto que no existía en ese mundo. Y su boca murmuraba palabras que no eran suyas. Sa, Bi, El, Beniat, Nosbokat, balbuceaba con voz ajena. La caverna latía. Sí, latía, como si fuese un corazón palpitando en medio de la montaña. El aire se cargó de una electricidad áspera, áspera como si masticaras vidrio. Y entonces, del suelo, del centro mismo del altar, brotó un líquido espeso, oscuro, sangre. No roja. No humana. Era más densa, más antigua. La sangre del altar. El niño sin rostro dio un paso atrás y murmuró. Ahora lo entienden. ¿Qué cosa? Le grité, al borde del pánico. Que todo esto fue su elección. El líquido se extendía, dibujando formas imposibles sobre las rocas. Runas antiguas, lenguas muertas. Y donde tocaba la piel, dejaba una quemadura que no dolía, pero se sentía como si algo dentro del alma se estuviera escribiendo de nuevo. Klaus, aún de rodillas, lloraba sin lágrimas. La piel colgaba de su rostro como una máscara a medio quitar. Y en su pecho, sobre la carne viva, las mismas marcas comenzaban a formarse. Esto no es real, murmuré, intentando razonar. ¿Qué es real, Gabriel? Dijo el niño sin rostro. ¿Lo que recuerdan? ¿Lo que olvidaron? ¿O lo que hicieron? Sus palabras me golpearon como una ola gélida. Todo regresaba en fragmentos. La noche en la que vinimos a esa casa. La promesa de un juego para ver lo invisible. La figura encapuchada que nos dijo que cada uno debía dejar algo.
Un deseo a cambio de una promesa. Y el niño, el cuarto niño, el que nadie recuerda, tú eras parte del ritual, dije, apenas en un hilo de voz. Tú eras el sacrificio. No me ofrecí, dijo el niño. Su tono era el de un niño molesto, resentido, traicionado. Ustedes me entregaron. Me dejaron ahí. Y lo peor, es que me olvidaron. El altar rugió. La sangre ya cubría el suelo hasta los tobillos. Y ahora, en el techo, comenzaba a abrirse una fisura. Pero no hacia arriba, hacia otro plano. Un cielo que no era cielo. Una oscuridad que no era ausencia de luz, sino una presencia viva. Lina gritó. Su cuerpo se arqueó hacia atrás. Y del centro de su pecho brotó una luz púrpura, densa, como niebla sólida. El niño sin rostro alzó la mano. Señaló hacia ella. Ella fue el recipiente. La que llevó mi nombre oculto. La que prometió cargar mi esencia. Por eso no moriste tú, Gabriel. Ni Klaus. Solo yo. Porque ella me guardó. Y ahora, ella debe abrir la puerta. Una de las sombras del techo descendió. Se retorcía como una serpiente enloquecida. No tenía forma humana, pero su rostro, si así podía llamarse, tenía ojos como pozos. ¡No! Grité. Llévame a mí. ¿Tú? El niño se volvió lentamente hacia mí. ¿Ahora quieres recordar? ¿Ahora quieres pagar? Me acerqué a Lina. Puse las manos sobre su pecho. La luz púrpura me quemaba las palmas, pero no me importó. Dime qué hacer. Le rogué. Dime cómo salvarte. Lina me miró. Por un segundo, me reconoció. Tienes que... Sus labios sangraban, escribirlo. ¿Qué? Su nombre, escríbelo. En ti. El niño parpadeó. Su forma tembló. Como si no esperara esa respuesta. ¡No! Gritó. No puedes nombrarme. Comprendí entonces. El poder estaba en el olvido. Él existía porque no tenía nombre. Porque lo habíamos borrado. Pero si lo traíamos de vuelta, si lo devolvíamos al recuerdo, su poder se rompía. Metí la mano en el altar. La sangre ardía como lava. Saqué una piedra. Era la misma que él había ofrecido aquel día. Dímelo, le pedí a Lina. Dime cómo se llama. Ella cerró los ojos. Lloró. Y en un susurro dijo. Sael. El niño gritó. El eco reventó las paredes. Las sombras chillaron como si cada sílaba las destruyera. ¡No! Ese nombre no existe. No existe. Tomé la piedra, la clavé en mi pecho y con ella, escribí. Sael. El dolor fue absoluto. La sangre del altar se iluminó. La caverna tembló como si el universo se partiera en dos. Las sombras se encogieron. Los rostros en las paredes chillaron, pero no de terror, de liberación. El niño retrocedió. Su forma se deshacía. Me trajeron aquí, me necesitaban. Ustedes me hicieron esto. Y te recordamos, dije, jadeando, el pecho ardiendo. Ahora ya no estás solo. Ya no eres olvido. Sael gritó por última vez. Y entonces, desapareció. Todo se detuvo. La sangre se esfumó. Las paredes se secaron. Las luces de nuestras linternas volvieron. Klaus cayó de espaldas, inconsciente, pero humano otra vez. Lina, jadeando, se derrumbó en mis brazos. El altar quedó vacío. Solo una piedra. Y un nombre. Sael. Lo habíamos recordado. Y eso, lo salvó. Capítulo 9. El regreso de la casa dormida. El amanecer cayó sobre nosotros como una bendición. Cuando salimos de la caverna, el cielo tenía un color distinto, más claro, como si alguna tormenta eterna se hubiese disipado sin haber llovido nunca. A pesar de todo lo que habíamos vivido, el mundo seguía ahí, intacto, aunque nosotros no lo estábamos. Lina dormía en mis brazos, extenuada, pero viva. Klaus cojeaba, con la piel llena de cicatrices y su mirada perdida, como si una parte de él se hubiese quedado en aquel altar. Yo sentía el nombre grabado en mi pecho como una segunda piel. El ardor no se iba. Pero más que dolor, sentía una certeza. Sael ya no nos perseguía, estaba en paz. O al menos, eso creíamos. Al llegar al pueblo, nadie nos recibió. Las casas seguían en silencio, con las ventanas tapiadas. La iglesia permanecía cerrada, como si nunca hubiese sido abierta. Fue entonces cuando notamos lo más extraño. No pasaba el tiempo. El reloj del campanario marcaba las 3:33, la misma hora en la que lo habíamos visto antes de entrar al bosque.
Y aunque había pasado toda la noche, el pueblo seguía atrapado en ese instante. ¿Qué demonios pasa?, murmuró Klaus, mirando su reloj. Esto no tiene sentido. Quizá no salimos, respondí. O salimos a un lugar distinto. Algo cambió. Entonces la vimos. La casa. La casa donde todo comenzó. Pero no era como la recordábamos. No. Ahora estaba despierta. Ya no era una estructura abandonada. Se había reconstruido. Los tablones del techo estaban en su sitio, las ventanas limpias, el jardín florecido como si siempre hubiera estado cuidado. Un columpio se movía solo en la brisa inexistente. Y sobre la puerta había una marca nueva, la piedra del altar, encajada como un amuleto, brillando débilmente. ¿Qué hacemos?, preguntó Lina, ahora despierta y pálida como la cera. ¿Entramos? No, respondió Klaus de inmediato. No volvamos a poner un pie ahí. Pero algo dentro de mí sabía que no era opcional. La casa nos estaba esperando. No como antes. Ya no era un lugar para invocar. Ahora era un umbral. Un punto de cruce entre lo que dejamos atrás y lo que vendría. Había una deuda que aún no saldábamos. Porque si Sael había sido liberado, ¿quién lo había encerrado antes? ¿Y por qué? Avanzamos. La puerta se abrió sola. Dentro, la casa olía a madera vieja, incienso y humedad. Pero también había algo más, algo familiar. No solo recuerdos. Presencias. Era como si las paredes respiraran. Caminamos lentamente por el pasillo hasta llegar al salón principal. Allí, en el centro, una mesa. Sobre ella, 3 objetos. 1. Una fotografía antigua, con los 4 niños. Nosotros 3, Isael, 2. Un libro abierto en una página marcada con sangre. 3. Una vela encendida que no se derretía. Nos acercamos. Klaus tomó la fotografía y palideció. Esto es de esa noche. Esta foto no existía. Nadie más nos acompañó ese día, sí, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Sael siempre estuvo con nosotros. Solo que nunca lo vimos completo. Porque no queríamos verlo. Él era la parte del trato que olvidamos. El precio. Lina acarició la foto con los dedos temblorosos. Nosotros hicimos esto, susurró. Y la casa nos hizo olvidar. Tomé el libro. No tenía título. Las páginas estaban escritas en múltiples idiomas. Pero esa en particular, la marcada con sangre, estaba escrita en el mismo idioma que escuchamos en la caverna. Solo algunas palabras eran comprensibles. El círculo se cierra solo si el sacrificio se recuerda. Entonces, dije, con el corazón latiendo fuerte, nosotros somos el círculo, y al recordar, liberamos lo que estaba atado. O lo despertamos, dijo Klaus. De pronto, la vela se apagó. Un frío recorrió la casa. Y una voz diferente a la de Sael, resonó desde las paredes. 3 despiertos. 1 liberado. El ciclo fue alterado. Nos miramos, petrificados. ¿Qué fue eso?, susurró Lina. La casa se estremeció. Y en una esquina del salón, una grieta se abrió en el suelo. No era una grieta normal. Era oscura, como si no tuviera fondo. Como si fuera un agujero hacia el olvido. Salgan. Grité. Ahora. Pero la puerta ya no estaba. El salón se estiraba, alargándose como una pesadilla. La casa nos había encerrado. Otra vez. Y del agujero, algo subía. No era Sael, era otra cosa. Más grande. Más antiguo. Más hambriento. Una figura alta, delgada, cubierta de un manto hecho de sombras vivas. Donde debía tener un rostro, solo había un vacío giratorio, como un ojo de tormenta. Y cuando habló, no fue un sonido, fue una sensación. Un escalofrío que parecía susurrarte tus peores recuerdos en un idioma que siempre supiste pero nunca aprendiste. El sacrificio fue imperfecto. El alma liberada aún arrastra el precio. Klaus retrocedió, gritaba. Se tapaba los oídos como si la voz lo rompiera por dentro. No, ya lo hicimos. Lo liberamos. No lo liberaron. Lo cambiaron. Y en ese cambio, algo escapó, comprendí. Sael no era el final. Era la cerradura. Al recordarlo, habíamos girado la llave. Y ahora, la puerta estaba abierta. La figura extendió una mano. Uno debe entrar para sellar lo que se soltó. No con sangre. Con conciencia. Con memoria. Nos miró, o supimos que lo hizo. Y el vacío se agitó. Uno de nosotros debía quedarse. Para siempre.
Capítulo 10. El que debe quedarse. El silencio en la sala se volvió más denso que el aire. La figura se alzaba inmóvil junto al abismo, como si el mundo mismo contuviera el aliento, esperando que el destino se decidiera. Uno debe quedarse, repitió la voz, no como una orden, sino como una condena inevitable. Klaus estaba de rodillas, con la mirada clavada en el suelo. Lina lloraba en silencio, la vela apagada entre sus manos, temblando. Yo solo podía mirar aquel agujero oscuro del que la criatura había surgido, y sentir cómo el peso de nuestras decisiones caía sobre nosotros como una losa helada. ¿Qué significa quedarse?, pregunté, con la garganta reseca. La criatura no respondió con palabras. Mostró una imagen, no en el aire, sino dentro de nuestra mente. Una visión. Un recuerdo que aún no había sucedido. Uno de nosotros atrapado en la casa, por siempre, vigilando, conteniendo lo que ahora se despertaba. Una existencia sin cuerpo, sin tiempo, sin fin. Solo el eco constante de lo que fue, para evitar que algo peor volviera a cruzar. No es una muerte, susurró Lina. Es peor. Es desaparecer. Y sin embargo, alguien debía hacerlo. ¿No hay otra manera?, preguntó Klaus, levantando la vista, con los ojos rojos por el llanto y la ira. Ya hicimos bastante. Él quería venganza y lo dejamos libre. ¿Por qué más debemos pagar nosotros? La criatura se quedó en silencio, como si la respuesta estuviera fuera de discusión. Esto no era un castigo. Era un equilibrio. Entonces me di cuenta de algo. No es solo por liberar a Sael, dije en voz alta. Es porque lo olvidamos. Porque lo enterramos, lo negamos, como si no hubiera existido. Como si no mereciera nuestra memoria. Klaus y Lina me miraron. Lo comprendieron. Sael no era el monstruo. Sael fue el precio. Y nosotros, los cobardes que jamás lo honramos. Siempre fue uno más, dijo Lina, con la voz temblando. Uno de nosotros. Volvimos a mirar la fotografía. 4 niños. 4 venas. 4 promesas. Pero solo 3 sobrevivieron. Y ahora, uno debía regresar. La figura dio un paso hacia nosotros. El suelo crujió. La grieta se extendió un poco más. El sacrificio debe elegir. No se arrastra. No se obliga. Yo lo entendí primero. Lo sentí como un llamado en la sangre. Como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiese conducido a esto. A ese instante. A esa decisión. Yo iré, dije. Lina jadeó. Klaus me miró como si acabara de clavarle un cuchillo. No. No puedes. No te corresponde. Sí me corresponde, respondí, con calma. Yo fui el que lo propuso. Fui el que leyó el conjuro aquella noche. Y fui el primero en olvidar a Sael. Lo borré de mi memoria como quien cierra una puerta con llave. Me volví hacia ellos. Les sonreí, o lo intenté. Tengo que hacerlo. Ya no puedo huir. No, dijo Lina, abrazándome. No puedo perderte también. No otra vez. No me perderás. Le acaricié el cabello. Me recordarás. Y eso me mantendrá vivo, de alguna forma. Klaus se acercó. Me dio un puñetazo en el pecho, débil, más por rabia que por fuerza. Esto no es justo. Ninguno de nosotros merece esto. No, admití. Pero alguien tiene que hacerlo. Y soy yo. La criatura alzó una mano. La grieta se volvió más luminosa, como si dentro hubiera estrellas girando en el vacío. Di un paso al frente. Y me detuve. Antes de irme, prométanme algo. Lo que sea, dijo Lina, llorando. No olviden. Nunca. A Sael. A mí. A todo esto. Que no se repita. Que nadie más tenga que desaparecer. Ambos asintieron. Y entonces, sin más palabras, me dejé caer. La oscuridad me envolvió. No era como morir. Era flotar. Dejar de ser cuerpo. Ser memoria. Ser eco. Un guardián invisible en la casa dormida. Sentí como mi forma se deshacía, como si mi alma se estirara hasta los rincones más profundos de la casa. Sentí las paredes respirar conmigo, el suelo latir con mi corazón. La casa me aceptaba. Me convertía en parte de ella. Desde alguna parte lejana, escuché los pasos de Lina y Klaus alejándose. Lloraban. Pero estaban vivos. Y yo también, de alguna forma. Ya no era un hombre. Ya no era una historia. Era el que vigila. El que recuerda. Y mientras me hundía en los muros eternos de la casa, supe que no estaría solo.
Porque en el rincón más profundo del vacío, alguien más me esperaba. Una voz suave, infantil, que susurró. Hola, ¿me recuerdas? Era Sael. Y por primera vez en toda esta pesadilla, no sentí miedo. Capítulo 11. El eco de la casa. El tiempo dejó de existir para mí. Lo que antes había sido una vida llena de recuerdos, de decisiones, de un pasado tangible, se transformó en una maraña de sombras y fragmentos distorsionados. No había noches ni días, solo el silencio pesado de una casa que respiraba como un ente vivo. De alguna manera, sabía que no estaba solo. Aunque mi forma se desvanecía en los muros, en cada rincón oscuro de la casa, había una presencia que no podía ignorar. Sael. El niño que había sido parte de nosotros, pero que nunca tuvo la oportunidad de ser recordado, de ser entendido. Ahora, allí, en la penumbra de esta casa que nos había atrapado, su alma, o lo que quedaba de ella, se deslizaba entre las sombras como si estuviera buscando algo, o a alguien. ¿Me recuerdas? Me preguntó, su voz resonando en el aire denso, como un eco lejano. Mi respuesta fue solo un suspiro. La oscuridad no permitía una respuesta clara, pero sentí el peso de su mirada, la mirada que había sido apartada por tanto tiempo, esa mirada que se había perdido entre las huellas de los demás, entre el olvido. Sí, Sael, dije, mi voz de un susurro que se disipó como la niebla. Te recuerdo. La casa me envolvía. Las paredes parecían susurrar. No podía ver a través de ellas, pero sentía sus pulsaciones, sus latidos, como si la casa misma fuera una criatura, una extensión de algo mucho más antiguo y malvado. La grieta en el suelo, el agujero por donde Sael había surgido, era ahora más grande, más profunda, como una herida abierta que nunca se cerraría. Sael estaba ahí, pero no estaba completo. No era el niño que conocí. Era algo más. Algo fragmentado, una mezcla de recuerdos rotos y sombras que no terminaban de tomar forma. ¿Por qué estás aquí? Le pregunté, aunque sabía que no había una respuesta sencilla. Él rió, pero no era una risa alegre. Era una risa vacía, cargada de dolor, de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Porque yo nunca me fui, ¿verdad? Respondió, sus palabras flotando en el aire como una neblina espesa. La habitación parecía ceder ante su presencia. Las paredes respiraban más rápido, casi como si la casa quisiera engullirnos. Recordé entonces el ritual. La promesa rota. Nos habíamos olvidado de él. Habíamos enterrado su memoria como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera sido parte de lo que éramos. Y ahora, él estaba aquí, en este lugar que era tanto cárcel como prisión. Pero yo ya no podía sentirme culpable. Lo que había sucedido había sido una consecuencia de lo que habíamos hecho, pero también una consecuencia de las reglas que la casa había impuesto. Los niños, todos ellos, habíamos sido parte de algo más grande. Y ese algo no podía ser olvidado, no podía ser ignorado. Sael, sin embargo, parecía haber tomado una decisión. Su presencia no era solo un eco del pasado. Había algo más. Algo que no estaba dispuesto a dejar ir. ¿Qué es lo que quieres? Le pregunté. Lo mismo que siempre he querido. Su voz se desvaneció, pero el peso de sus palabras seguía retumbando. No era venganza. No era odio. Era algo mucho más antiguo, el deseo de ser recordado. De repente, sentí un tirón en mi pecho. No era físico. Era más profundo, como si mi alma se estuviera desgarrando, como si algo dentro de mí estuviera siendo despojado, arrancado, llevado hacia el abismo que se había abierto en el suelo. Sael se acercó, más cerca de lo que hubiera querido. Su figura ya no era la de un niño, ni siquiera la de un ser humano. Era una silueta que cambiaba constantemente, oscilando entre la sombra y la luz. Su rostro, si se le podía llamar así, estaba distorsionado, como si fuera un espejo roto que no podía reflejarse completamente. No te preocupes, Franklin, dijo, acercándose tanto que casi pude tocarlo. No te voy a hacer daño. Mi respiración se aceleró. No podía entender lo que estaba sucediendo, lo que me estaba sucediendo. Era como si toda la casa, todos los recuerdos, todo lo que había estado atrapado durante tanto tiempo, estuviera convergiendo en este momento, en este instante preciso en el que mi alma se encontraba al borde del olvido. De repente, la casa tembló. El suelo crujió y el techo pareció inclinarse hacia nosotros, como si una presión invisible estuviera apretando cada centímetro del espacio. El abismo debajo de nosotros comenzó a arder con una luz extraña, una luz que no pertenecía a este mundo, sino a algo mucho más antiguo, mucho más profundo.
Algo que no podía ser liberado, algo que nunca debía haber sido despertado. Sael, susurré, con la voz rota. ¿Qué has hecho? Él sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa triste, una sonrisa de alguien que ya había aceptado lo que venía. No soy yo, Franklin. Es la casa. Es la puerta. Siempre fue así. Y ahora, ya no puedo cerrarla. De repente, entendí. No se trataba de Sael. No se trataba de nosotros. La casa había estado esperando. Siempre había estado esperando que alguien recordara. Y lo habíamos hecho. Habíamos abierto la puerta. Habíamos traído de vuelta lo que jamás debió ser traído. La grieta en el suelo comenzó a expandirse, engullendo la habitación entera. Las paredes se desmoronaron, y el suelo bajo mis pies se rompió, cayendo hacia la oscuridad infinita. Sael, en su última mirada, no me miró con odio. No me miró con venganza. Solo había vacío. Y, por primera vez, sentí que me unía a él. Que me convertía en parte de lo que él había sido. La última cosa que escuché antes de perder la conciencia fue la risa de Sael. No era su risa, ni la mía. Era la risa de la casa, que había despertado, que había vuelto a la vida. Y con ella, el ciclo comenzaba de nuevo. Capítulo 12. El ciclo eterno. La oscuridad me rodeó por completo. No era la oscuridad habitual, aquella en la que simplemente no podías ver nada. Esta era densa, opresiva, como si el aire mismo se hubiera convertido en un peso físico, un lastre que no te dejaba respirar. Mi cuerpo ya no existía. No había forma, ni materia, ni tiempo. Solo una conciencia flotante, atrapada en un espacio que no comprendía. El vacío que me envolvía estaba lleno de ecos, pero no de voces. Eran susurros, murmullos, fragmentos de recuerdos que se colaban a través de las grietas de mi mente. Recuerdos de Sael, de Lina, de Klaus, de todos los que habíamos sido antes de entrar en este lugar. Y de repente, algo más se coló entre esos recuerdos. Una presencia. No era Sael, pero tampoco era ajena. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado observando desde la penumbra, esperando pacientemente su momento para entrar en la conciencia de la casa. Un escalofrío recorrió lo que quedaba de mí. La sensación de que el ciclo no solo estaba a punto de continuar, sino que ya había comenzado a repetirse. ¿Es esto lo que siempre pasa? Me pregunté. ¿Es esto lo que siempre ocurrirá? La respuesta vino en forma de una visión, no una visión de lo que había sucedido, sino de lo que debía suceder. El lugar, la casa, el abismo, todo esto no era una maldición, sino una prueba. Una prueba en la que los elegidos debían sacrificarse una y otra vez para evitar que la oscuridad consumiera lo que quedaba del mundo exterior. Un sacrificio que nunca terminaba. Las voces regresaron, ahora más claras. Ya no solo eran susurros. Eran gritos, aunque no de dolor, sino de desesperación. Gritos de aquellos que habían sido condenados a ser parte de esta casa, de esta historia interminable. De repente, la casa no estaba más a mi alrededor. En su lugar, me encontraba en un espacio vacío, como un túnel interminable de tiempo y espacio. Allí, la figura de Sael apareció de nuevo, pero no era la misma que antes. Su rostro estaba más claro, más definido, aunque aún distorsionado por la oscuridad que lo rodeaba. Todo esto, Franklin, todo esto tiene un propósito, dijo su voz, resonando en cada rincón del túnel. No puedo quedarme aquí, no quiero estar atrapado, respondí, aunque sabía que no tenía a dónde ir. El miedo se apoderó de mí. Estaba perdido, atrapado en un ciclo sin fin. Sael no sonrió, pero su mirada era tan triste como la primera vez que lo vi. Nunca estuviste destinado a escapar, dijo, como una sentencia. Ninguno de nosotros lo estaba. Todos somos solo una pieza en el juego. ¿Y qué pasa con los que quedan fuera de este ciclo? ¿Qué pasa con Lina y Klaus? ¿Ellos también serán parte de esto? Pregunté, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darme una respuesta que me liberara. Sael asintió lentamente. Ellos también lo serán. Pero no de inmediato. Ellos tienen tiempo, Franklin. Ellos están fuera, por ahora. Pero todo tiene un precio. El túnel comenzó a cambiar, a distorsionarse, como si las paredes del espacio que nos rodeaba fueran líquidas. Las luces, las sombras, todo se mezclaba y se transformaba en algo inabarcable. Pero había algo en ese caos que reconocí. El final. El final del ciclo. No quiero ser parte de esto, susurré, sintiendo como mi ser se desvanecía en el abismo, en el caos de ese lugar sin fin. No tienes opción, respondió Sael. Nadie tiene opción.
Pero hay algo que puedes hacer, mi corazón, si aún podía sentirlo, dio un salto en mi pecho. ¿Qué debo hacer? Pregunté, más por instinto que por esperanza. Sael me miró fijamente, sin moverse. En sus ojos había algo que se apagaba lentamente, como una luz que ya no podía brillar. Debes recordar. Recordar lo que hemos perdido. Lo que tú mismo olvidaste. Debes recordar quiénes somos. Las palabras resonaron en mi mente. ¿Quiénes somos? ¿Acaso no lo sabía ya? ¿No lo había vivido? Pero ahora comprendía. Comencé a recordar a los otros, a las personas que fueron parte de este ciclo, a los niños que cayeron en la misma trampa que nosotros. No éramos simples víctimas. Éramos los encargados de mantener el equilibrio, de evitar que todo se derrumbara. Aunque no teníamos control sobre el proceso, éramos los que marcábamos la diferencia. Cada sacrificio, cada recuerdo, era una piedra más en el muro que mantenía a la oscuridad fuera. Recuerda, Franklin, insistió Sael, y sus ojos se llenaron de una intensidad que no podía ignorar. El ciclo solo se detendrá cuando todos los recuerdos estén completos. Solo entonces se cerrará la puerta. Solo entonces, todo desapareció. Y me desperté. El aire estaba frío. Estaba acostado en el suelo de la casa, la grieta ya no estaba allí. Ni las sombras, ni el abismo. Nada. Solo la casa, vacía, como si nunca hubiera sucedido nada. Pero lo sabía. El ciclo no había terminado. Solo había comenzado de nuevo. Lina y Klaus, de pie a mi lado, miraban la casa con expresiones vacías. Nadie decía nada, como si las palabras fueran innecesarias. La presencia de la casa, la misma que nos había atrapado, seguía flotando en el aire. El precio era claro. El ciclo nunca terminaría, a menos que todos lo recordáramos. ¿Te ha gustado esta historia? Si quieres saber qué sucede después, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta historia. Gracias por escuchar.